gran suerte de ir a la escuadrilla de helicóptero. El helicóptero era prácticamente un mito en el año 55 porque no lo quería volar casi nadie. Tal es así que acá los primeros pilotos de helicópteros fueron suboficiales civiles, porque nadie tenía fe en el helicóptero. Y tuve la suerte de ir a la escuela de helicóptero y también me dieron un helicóptero acá, el XXG. ¿En qué lugar estaba eso? Eso está en José Cepaz, entre Moreno y José Cepaz. Fui a la escuela de helicóptero, me dieron un helicóptero y empecé a volar el helicóptero. Bueno, ahí tuve muchísimas satisfacciones porque sobre todo la satisfacción grande que me daba el helicóptero era que éramos útiles a la comunidad. Trabajamos en toda la subestada de Buenos Aires, trabajamos en el ¿cómo es? Cuando fue la rotura de la represa de la Cabeza de Toro en Uruguay, trabajamos en la inundación del río Uruguay, trabajamos en la inundación del Paraná, trabajamos en la inundación del Dulce, del Salado, trabajamos en el norte, trabajamos en la parte de Orán, cuando se empezaron las partes petrolíferas, que se hacíamos el pago del personal que trabajaba en las distintas canteras de petróleo. Y aparte, tuvo una gran virtud el helicóptero, que fue un gran colaborador de combatir la langosta. Ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero en épocas estoy hablando del 49, 50, venían mangas de langosta del norte que cubrían el sol. Y donde caían, arrasaban con todo. Dejaban campos, maizales, frutales, árboles, todo pelado. Y entonces con los Junker, un avión alemán de trimotor, que era de agricultura, y la colaboración de los helicópteros de Fuerza Aérea y Agricultura, se fue al norte combatiendo la langosta, empezó a correr, más o menos se tomó de acá, prácticamente del Trébol, porque una vez se acuerda que aterrizaron los helicópteros en Cañada Rosquín, y fueron combatiendo las langostas. Lo que no podía voltear el yunque que pasaba arriba, lo hacíamos con el helicóptero. Tuvimos muchos problemas, hubo compañeros míos que tuvieron problemas de enfermedades por inhibición de gamexane, claro, porque se trabajaron con un gamexane muy puro, pero gracias a Dios combatimos la langosta, que esa fue una gran satisfacción que tuvo Agricultura y Fuerza Aérea mancomunado, ¿no es cierto? Así que por eso me sentí en la escuadrilla de helicóptero muy realizado. Después tuvimos la suerte de que tuvimos un jefe de base, en aquel entonces Comodoro Barisco, muy entusiasta de la Fuerza Aérea, muy buen amigo mío, muy buen compañero, y había tomado la escuadrilla con mucho cariño. Entonces, leyendo, aprendiendo de otras naciones más avanzadas en la parte tecnológica de aeronáutica, fuimos aprendiendo y conociendo lo que podía ser el helicóptero para búsqueda y salvataje. Se creó, o creamos en aquel entonces, la escuadrilla de búsqueda y salvataje, que está integrada por 4 o 5 pilotos, Tello Barisco, el Finado Dalale, Chidíchimo, y después éramos 6 o 7 suboficiales que no prestaban más. Entre ellos estaba el suboficial Cinta, el suboficial Gallarreta, yo, Morini, 100 metros del suelo, porque nos colgábamos con un arnés, con la grúa, nos bajaban, nos subían y practicábamos. Y así fue la gran satisfacción mía haber volado en la escuadrilla de helicóptero. Hasta que el 22 de mayo de 1960, 22 de mayo de 1960, estando yo de guardia, me entero que hubo un terremoto en Chile, que fue un maremoto terrible que hubo en la parte de Temuco, Puerto Montt, Chiloé, Valdivia, que fue el terremoto, una especie de maremoto, porque según parece abrió el océano, tragó el agua, después cerró de golpe, agarró la ola, todo lo que agarró, toda la tierra, nos llevó todo de vuelta, chicos, grandes, personas, barcos, todo. Y entonces salimos el 23 de mayo o 24 de mayo con un helicóptero urgente a prestar ayuda al sur de Chile. ¿Qué año fue eso? 1960. Imagínense, 80, 90 kilómetros. Había que remar, hicimos noche en Bahía Blanca y salimos y llegamos a Bariloche. Cuando llegamos a Bariloche, antes de llegar a Bariloche, más o menos
después de Piedra del Águila, llegamos a pasar un Neuquén, Piedra del Águila, Ojo de Águila, todas las partes, y vimos una nube. Entonces dije, bueno, vamos a pasar la nube de allá, pasamos al otro lado de la montaña, encontramos el río Limay y nos vamos a Nahuel Huapi, a Bariloche, para tener una orientación. Como no teníamos radio, no teníamos la brújula nomás, aparte eran helicópteros experimentales. Entonces, ¿qué pasa? Nos metimos en esa nube, y esa nube no era tal nube, era una nube de ceniza volcánica. ¿Qué pasó? Que nos perdimos. Y entonces no se ve más nada, la ceniza empieza a dar vuelta, no se ve nada. Desorientado completamente. Peor que una neblina. Bueno, buscamos despacito, bajando entre los cerros, las montañas, y bajamos en un campo. Bajamos en un campo y miramos, por ahí vemos unos arrieros juntando las ovejas. Los llamamos, vinieron y le dijimos la situación nuestra. Y ellos dijeron, bueno, mire, dice, acá la única solución que tienen es irse a Confluencia Traful. Confluencia Traful, para todos los que fueron a Bariloche lo conocen, porque es el apeadero que hay ahora en el Automóvil Club Argentino, que está en el Valle Encantado, donde se junta el Limay y el Traful. Esa es la confluencia del Traful, que viene del lago Fulcufurá, y el Limay, que viene del Nahuel. Entonces se sigan, bueno, un fenómeno. Decolamos y íbamos, Gallarreta mirando de un lado, yo mirando del otro, y Dalare piloteando, porque teníamos montaña de un lado, montaña del otro, y entonces nos íbamos por el río, pero teníamos el peligro de que el río hacía así y había montaña por todos lados. Bueno, llegamos a Confluencia. Cuando vimos Confluencia, vimos la estación de servicio, salvado. Antes, Confluencia no es como ahora. Había una especie de barranca y estaba el río allá abajo. Y bueno, vamos a aterrizar ahí abajo, pero con tan mala suerte que la rueda de nariz del helicóptero se mete en un pozo. Como no veíamos cuando vamos a aterrizar, la ceniza se levantó, Dalare lo largó al suelo, largó de bajito, largó, se metió. ¿Y qué pasó? Se enroscó. Al enroscarse, las paletas vibraron y le pegaron a la cola y se quebró la cola. Ahí quedamos tirados. Bueno, en Confluencia, ahí en la estación de servicio del Automóvil Club Argentino, había un señor, nos atendió muy bien, que había una cosa que me llamó poderosamente la atención, que tenía los canarios sueltos en el segundo piso, todos tejidos, y los canarios no bajan por la escalera, sino que se quedan arriba, así que los canarios sueltos. Y nos llevó una camioneta a Bariloche. A todo esto ya había pasado el tiempo que teníamos nosotros. Por ejemplo, nosotros salimos de una unidad, y de esa unidad avisan a la otra base que en el término, por ejemplo, de 5 horas tenemos que estar ahí, si no ya nos quedamos sin combustible, estamos parados por ahí. Y ya estaban dando la alerta para buscarnos porque ya no nos aparecían. Justo llegamos a la unidad y llego yo y digo, buenos días. No, dicen los obreros afuera. No, porque estábamos todos desesperados, porque teníamos tierra, barro, qué sé yo. Le digo, no, soy de la tripulación del helicóptero. Bueno, ya nos estaban por buscar para darnos por búsqueda y salvataje. Bueno, todo esto se armó la gente, vinieron allá, nos instalamos en Bariloche, pero había que arreglar el helicóptero. A todo esto, al otro día pasaron 2 helicópteros más, que ya se había despejado un poco, ya tenían el conocimiento de la experiencia nuestra, de la ceniza volcánica y todo lo demás, y pasaron 2 helicópteros que fueron a prestar ayuda en Chiloé, en Valdivia. Bueno, entonces nos quedamos ahí 22 días, reparamos el helicóptero, nos trajeron los repuestos. Estar en la montaña 22 días sin nada, bueno, es terrible. Pero íbamos a cazar, queríamos cazar un cóndor, y nos subimos a la punta de la montaña, una serie de cosas hicimos. Y volvimos, nos trajo de vuelta el capitán Gama, vino como piloto, Dalare se volvió y quedamos Gallarreta, un tal Rodríguez que trajeron de Buenos Aires para reparar el helicóptero, y yo. Lo reparamos, le pusimos todas las cosas que le hacían falta y nos volvimos a Buenos Aires. Después había que relevar las tripulaciones que estaban en Chile,
que habían estado trabajando en el terremoto, en la especie de maremoto ese, y había que relevarla. Bueno, como yo no había de Chile, estaba calentito por ahí, me anoté, de vuelta, pero también fuimos en avión. Nos llegamos a Bariloche, nevando, imagínense. Decolábamos la mañana, no se podía cruzar la cordillera, nevando. Bueno, nos íbamos hasta el sur, bien al sur, porque la cordillera, como era columna vertebral, viene bajando para el sur, más al sur va, más bajas son las montañas. Y no había forma de cruzar. Bueno, un día iba con nosotros el capitán Brena de piloto, iba el suboficial Romani, Dante Romani, que era de Rosario, y íbamos 4 o 5 a reemplazar a los otros y unos técnicos para hacer una inspección al helicóptero. Bueno, una mañana se levanta Romani y dice, bueno, yo cruzo, era piloto, dice, yo cruzo, dice, el señor me sigue, sí, bueno, nos subimos, ¿quién me sigue? Y todo, yo de hecho, una desesperación. Bueno, vamos a cruzar y tomamos para cruzar para Bariloche, para Chile, para Puerto Montt. Bueno, aseguro que cruzar el Catedral y el Tronador con un avioncito de 9 pasajeros es espeluznante. Hace de cuenta que es una mosca que está pasando al lado de uno de los edificios de la plaza. Bueno, llegamos, se nos rompió el aire acondicionado, con las gilet rascábamos los vidrios para mirar afuera, bueno, en fin. Aterrizamos en Puerto Montt. Vamos a aterrizar en Puerto Montt, toda la pista cubierta de agua. Nos dice, bueno, enfoquen la pista, dice, el agua que hay son pocos, son 5 centímetros, tomen la pista, la parte descubierta y se van a meter en el agua. Bueno, la senadora, llegamos y le dijimos que íbamos para el problema del terremoto de Valdivia. Yo no, pero tienen que ir a Valdivia. Bueno, decolamos de nuevo, nos fuimos a Valdivia. Aterrizamos en Valdivia, en el aeropuerto de Valdivia, en el aeropuerto de Valdivia, y había que decolar de ahí, porque estaba el problema de que el Riñihue, un lago más arriba de Valdivia, que después desagua por el río Calle, una montaña se había volcado con el asunto del terremoto y habían tapado el desagüe del lago, así que el lago iba creciendo, hasta que un momento iba a reventar. Pero entonces los ingenieros calcularon de que había que hacer distintos diques para que una vez que largue el agua del lago, irla frenando porque no va de golpe. Tome su cauce normal. Claro, entonces hicieron, se llamaban taco 1, en el libro eso que tengo por ahí dice, taco 1, taco 2 y taco 3. Uno más grande, otro más chico para ir regulando. Cuando reventó el lago, los tacos no se vieron. Voló todo, un desastre, llevó todo el malecón de Valdivia, hizo un desastre. Y nosotros, como eso iba a ocurrir, tuvimos que salir con el DOVE del aeropuerto de Valdivia y aterrizar en la cúspide de una montaña, prácticamente una cúspide, que era un aeroclub de pista corta. Así que para poder decolar liviano, aterrizar liviano, tuvimos que sacar hasta los asientos del avión. Y fue el piloto y el mecánico, ¿no? Bueno, después nos quedamos, no me acuerdo si 10, 11, 12 días en Valdivia hasta que se calmaron las cosas, prestamos muchas ayudas, gracias a Dios. Éramos los únicos que volaban porque los americanos no volaban con tiempo malo, los chilenos no tenían experiencia en helicóptero, así que nosotros salíamos con el helicóptero, salíamos sobre el río y cruzábamos, teníamos cuidado porque de montaña a montaña sobre el río pasaban los cables de alta tensión. Entonces teníamos que tener cuidado de pasar por abajo, ya teníamos marcado dónde estaban para tener la precaución. Y poderle prestar ayuda a la gente, porque había que llevarle de comer, había que llevarle vela, había que llevarle grasa, había que llevarle alimento, había que llevarle medicamentos, había que llevarle un montón de cosas, porque estaban todos en los cerros, porque como había crecido el agua, la gente se había ido a los cerros, entonces desesperante era. Tuvimos la suerte mala suerte para las pobres chicas. A una chica se le cayó una pared arriba, le quebró la columna, la cargamos en el helicóptero, en la camilla al costado del helicóptero, afuera, herméticamente cerrada, la trajimos a Bariloche, volvimos. En fin, hemos trabajado, no me quiero andar de mártir y que trabajé mucho, ¿no es cierto? Hemos cumplido con nuestra obligación y hemos tratado de ser útiles. Por eso le digo de que lo que más lamento de mi accidente, lo que más lamento de haber dejado la Fuerza Aérea, haber dejado la escuadrilla donde podíamos ser útiles a la comunidad. Eso lo digo de corazón.
o trato de interrumpir lo menos posible porque realmente acá no hace falta hacer preguntas. Y como el que tiene que contar las cosas es el amigo Coco, no yo. ¿Qué pasa después, Coco? Bueno, llegó un periodo de que después de 10, 12 días las cosas se habían normalizado, se habían cerrado bastante las grietas que se habían abierto en la calle, porque se habían abierto grietas muy profundas, que después las vamos a ver porque las tengo documentadas, y ya nos preparábamos para volver. Me interesaba volver enormemente porque era un 8 de agosto, y me interesaba volver porque pensaba el 10 de agosto estar en el Trébol, porque era la fiesta del pueblo, aparte se casaba mi hermano. Preparamos todo, salimos de Valdivia, fuimos a Puerto Montt, en Puerto Montt, que está más al sur de Valdivia. En Puerto Montt hicimos combustible y volamos hasta un fundo. Un fundo es una estancia de un señor Las que nos había invitado porque no llegábamos a cruzar la cordillera antes que llegue la noche. Teníamos que salir a la mañana para poderla cruzar con tranquilidad. Estoy hablando de un helicóptero, no de un avión, ¿eh? Aparte, un helicóptero experimental y que tenía una velocidad de crucero más o menos, con un poco de viento a favor, 90 kilómetros. Y bueno, hicimos noche del señor Ras, nos atendió muy bien, conocimos el fundo, conocimos la estancia. Allá los dueños de la estancia le dicen gallo, en lugar de capatajo, como dueño le dicen gallo. Y con el gallo lo recorrimos, tiene un lago, tenía mucha extensión, son estancias, más que estancias son los dueños. El gallo es una especie de cruzar la cordillera. Iba el helicóptero nuestro, al mando del piloto, el comodoro Marisco, y atrás venía el capitán Gamas con otro helicóptero. Bueno, había que cruzar ya la parte más alta de la montaña, entonces ¿qué había que hacer? Había que tomar altura en el valle, tener los 200, 300 metros sobre la montaña y cruzar. Bueno, nosotros nos largamos y cruzamos, pero nos agarró una térmica descendente. Ustedes no saben lo que es una térmica descendente, a lo mejor. Una térmica descendente es lo mismo que una térmica ascendente. En verano ustedes ven que se forma lo que llamamos remolino, que es una térmica ascendente. Son corrientes de aire caliente que son más livianas que la condensación del aire y se elevan. Pero nosotros las vemos en verano porque, como se arman en el suelo, llevan hojitas, papel, tierra, entonces las vemos. Pero a lo mejor una térmica ascendente que se origina con 1 metro de diámetro y llega arriba, qué sé yo, con kilómetros de diámetro, que son las que utilizan los planeadores para volar, y las águilas y los cóndores, porque ustedes verán que todos vuelan en círculo buscando la térmica ascendente, que la sienten en la parte de la sentadera del asiento o el instrumento en la casa de los aviones. Bueno, nosotros agarramos una térmica, pero una corriente de aire frío que descendía en la misma forma que la térmica ascendente. No sé si me explico. Como si fueran chupados desde la tierra. Como si nos empujaran una cosa de un chorro de aire para abajo. Bueno, cuando llegó un momento no teníamos más potencia porque no podíamos pasar las revoluciones, porque si pasamos las revoluciones el rotor va a cero y las palas son tan grandes que se elevan, puede pasar la puntera de la pala a la velocidad del sonido, entra en vibración, bueno, esa serie de cosas técnicas, y chocamos con los árboles. Pero como veníamos tomando mate y un poco en jarana con este señor Rack mirando fotografías y demás, veníamos desatados. ¿Qué pasó? Cuando el helicóptero cayó, las paletas se frenaron, la parte del fuselaje toscano empezó a revolotearse y nos batió. Yo sentí ruido de rama y no reaccioné más hasta 1 hora o 2 horas después. Estábamos nosotros. También lo tiré abajo. Pero ellos tienen más fortuna porque las palas que tenían ellos eran de madera y las nuestras eran de metal. Al ser de metal hicieron menos resistencia. Al ser de madera cayó el toscano más libre. Pero con tan mala suerte que al capitán Gama se le clava una rama en la base del asiento y le quiebra la calza al fémur. El suboficial Figueroa, que venía con ellos, se quiebra una costilla y el capitán Velasco completamente nada. Era un capitán de tropa que llevábamos para la parte informática. Yo reacciono, el comodoro Marisco reacciona, Cinta reacciona, que venía con nosotros. En el helicóptero nuestro veníamos 4, venía el comodoro Marisco piloto,
Cinta y yo, de mecánico, porque inclusive estábamos haciendo el curso de piloto, ya teníamos 24 horas de piloto, y el señor Ras. Y bueno, empezamos a gritar, a gritar, a gritar, y yo tenía ya la columna quebrada, ya no me movía más, estaba tirado dentro del helicóptero. Cinta se había descaderado porque cayó con una pierna dentro del helicóptero, la otra afuera, el helicóptero lo descaderó, lo abrió acá. El señor Rax se quebró unas clavículas, unos tacos en la cabeza, y el comodoro Barisco se clavó la palanca en el pulmón, en el pecho, mejor dicho, le interesó el pulmón, y con los cuerpos nuestros le quebramos el asiento y le quebramos el coxis. Yo me fracturé cuarta y quinta lumbar, después lo supe en ese momento, y del otro helicóptero viene Suiciar Figueroa, que quedó más o menos ileso con la costilla quebrada, saca la carta de navegación, no podíamos comunicarnos por radio porque no teníamos radio, ya dije que era piloto de helicóptero experimental, aparte no le llevaba mucho la punta en aquella época los helicópteros. Viene Suiciar Figueroa, saca la pistola, saca una brújula, agarra la carta de navegación y empieza a caminar, baja cerro, sube cerro, hasta que encuentra un camino de esos de cordillera. En esos caminos de cordillera camina por un lado para el otro, y como norte, eso bueno, camino para acá. Y encontró esos refugios que hay en la cordillera, donde tienen los monitores, que muchos los conocen, otros no, que son unas radios, pero como no tienen batería, tienen una especie de dínamo, y donde es como una bicicleta, y eso le da monitoreo para poder comunicarse. Y había ahí un grupo de gente esperando un colectivo, no sé, y de ahí se comunicaron con Gendarmería Argentina, Gendarmería Chilena, donde vinieron después los auxilios. Y no había forma de conseguir. Bueno, un día, con nosotros, Capitán Brena, el piloto, y su oficial, alto comando, Rosario, y íbamos 4 o 5 a regresar a la otro y unos técnicos para hacer el funcionario. Una mañana se levanta Román y dice, bueno, yo cruzo, era piloto, dice, yo cruzo, y si el señor me sigue, bueno, Fernando, subimos, ¿quién me sigue?